Muy buenas tardes, estamos con Aitor Fernández Delgado desde la General. Hola Aitor, ¿cómo estás? Hola Javier, pues muy bien, aquí dispuesto a empezar ya la nueva temporada oficialmente en la sección que nos ocupa, así que cuando quieras vamos con ello. Vamos con ello. Bueno, es un tema apasionante y lo hablamos, es que tiene que salir este tema porque además es historia del juego de pelota, no Sí, sé, el prefútbol, por así llamarlo. Vamos allá, vamos con este viaje histórico y hemos estado con Patricia en la antigüedad, en Roma, pero vamos a comenzar, si te parece, el viaje en la época antigua, pero en China. Cómo se jugaba, bien, qué conceptos tenemos en China, cómo jugaban, qué se hacía con la pelota, qué tipo de pelota había. Bueno, es que hay un bien. montón de preguntas. Bueno, pues para responder fácil y llanamente, jugar, ¿no? Eh, Efectivamente, como tú planteas, es un tema muy amplio, muy largo. De hecho, podríamos debatir sobre cada uno de los puntos que vamos a ir tratando a lo largo de la exposición, pues durante programas y programas. O sea que, bueno, para situar a la audiencia, vamos a dar una visión general y creo que antes de irnos o remontarnos a la China de la más remota antigüedad, creo que procede a situar un poquito en el contexto histórico de lo que estamos hablando, ¿no? Del fútbol moderno, que como hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Pues el punto de partida se sitúa en ese año 1863, que es cuando la Football Association inglesa pues procede a codificar toda una serie de reglamentos preexistentes en torno a la cuestión futbolística, ¿no? Mediados o segunda mitad, para ser más exactos, del siglo XIX, por lo tanto, ¿no? A partir de entonces se produce un boom del fútbol como deporte popular de masas durante las décadas posteriores hasta llegar a la actualidad, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no es un fenómeno fruto del azar histórico, sino que responde primeramente a un complejo proceso de transformación en todos los órdenes sociales, producto de lo que, bueno, pues historiográficamente conocemos como primera revolución industrial, ¿no? Que tiene su génesis y posterior expansión al mundo entero en Inglaterra, que es, no obstante, en estos momentos, un poder político hegemónico y el corazón del imperio británico, ¿no? Allí, pues, en lo que conocemos como el seno de la sociedad victoriana, en honor a la monarca que prácticamente copa toda la centuria, ¿no? La reina Victoria, reina desde Eterna. 1877 a 1901. Debe ser una tradición, Sí. unido al tema anterior, que las mujeres gobiernen en Inglaterra durante periodos prolongados. Bueno, pues en este marco histórico, ¿no? Situamos la adquisición por parte del fútbol de un creciente protagonismo como elemento de ocio por parte especialmente de las clases más populares, que es aquí la importancia que tiene el fútbol desde su perspectiva como desarrollo de fenómeno de masas, porque el fútbol existía, ¿no? Y hasta esos momentos, ya lo hemos dicho alguna vez en programas anteriores, pues era monopolio, como la mayor parte de deportes, de la upper class británica, ¿no? De los aristócratas, que, bueno, pues no obstante, pues tenían un modo de vida desahogado y al fin y al cabo tenían tiempo para poder practicar pues estos deportes, algo que el proletariado, pues después de 14, 16 horas de duros trabajos, pues no creo yo que tuviese ni mucho tiempo ni muchas ganas de poder practicar cualquier tipo de deportes, entre ellos el fútbol, ¿no? Y concretamente la práctica futbolística en estos momentos se encuentra focalizada especialmente en esas instituciones de enseñanza superior que se conocen como colleges o escuelas, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos la práctica del fútbol comienza a desarrollarse auspiciada por el desarrollo de otro icono de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, que es el ferrocarril, ¿no? Ferrocarril, carbón y pelota. Podríamos decir que son tres elementos básicos desde el punto de vista no solo de la articulación social británica en estos momentos, sino de la revolución industrial que, como hemos dicho, se exporta al mundo, ¿no? Esto se viene produciendo desde la década de los 40. De hecho, en 1848 se produce una primera codificación que se llama el Reglamento de Cambridge, que introduce ya más o menos, es como un prereglamento del de 1863, que completado con el de Sheffield, unos años posterior, concretamente el 24 de octubre de 1857, pues va a, diríamos, dar forma prácticamente
de manera definitiva, luego se han ido introduciendo reglas y el fútbol es como un ente viviente, pues ha ido evolucionando y continúa evolucionando actualmente, ¿no? Ahora, pues eso, la revolución del VAR, ¿no? Aunque Pues, no nos guste. que hace eso. Bueno, eso ya lo podemos debatir, ¿no? Su utilidad o su gusto, ¿no? Pero bueno, que me refiero que es algo que continúa en constante Sí. evolución y que desde estos momentos en los que se codifica mediados del siglo XIX o último cuarto, pues ya el fútbol, o mejor dicho, bueno, el fútbol, sí, si lo entendemos desde una perspectiva amplia, pues tenía un recorrido milenario, no con la forma que surge y se practica en la actualidad que nosotros conocemos, sino en diversas formas, ¿no? Como juegos de pelota, ¿no? Al final, el fútbol, si lo analizamos intrínsecamente, ¿no? Es un juego que se practica con una cosa llamada pelota esférica, ¿eh? Y que tiene por objeto ser golpeada con el pie y ser trasladada de un lugar determinado a otro dentro del espacio que se juega, ¿no? Y tiene un doble componente, por una parte lúdico y por otra parte competitivo, en tanto en cuanto el objetivo es normalmente lograr más puntos, en este caso goles, que el equipo rival, ¿no? Y juegos con esa esencia tenemos muchos a lo largo de la antigüedad, o partiendo desde el siglo III antes de Cristo, precisamente donde decías, En China. en China, que vamos a aludir primeramente a lo que se conoce como Kushu o Chuchu. O sea, yo no soy experto en chino, y si hay alguien que sepa, que me perdone por la desastrosa Ah, y pronunciación. que lo ponga en el chat cómo se pronuncia Sí, y sí, por encantadísimos supuesto, aquí estamos para para aprender, ¿no? aprender. Pues Eso es. esta primitiva forma de fútbol, que de hecho ha sido reconocida como tal por la FIFA, pues es mencionada en una fuente que se conoce como Anales de los Estados Warring y que responde a una práctica desarrollada eminentemente por círculos cortesanos o militares. Este juego pues, tendía a jugarse, valga la redundancia, con una pelota, en un primer momento con una pelota rellena de plumas o de pelo enrollado, ¿no? Y que debía ser trasladada haciendo uso únicamente de los pies, no estaba permitido tocar el balón con la mano, hasta una pequeña red situada a unos 10 metros de altura y separada por unas varas de bambú de 40 a 50 centímetros, o sea, perdón, de 30 a 40 centímetros, o sea, que era una red de dimensiones bastante pequeñas. Hay que tener en cuenta que la portería actual mide 7,32 de ancho por 2,44 de alto. Pues imagínense lo que es. Basket fútbol en ese caso. Bueno, sí, una cosa parecida, ¿no? Había que intentar meter ahí el balón, ¿no? Algo que, bueno, pues eso, como una pequeña rifa, ¿no? Que decimos los entrenadores que no nos gusta ahí, que el balón se eleve, ¿no? Y un poco Al suelo, al descontrolado, suelo, al suelo. pues Siempre al suelo. efectivamente, pues la esencia de este juego precisamente era todo lo contrario, ¿no? Intentar tener un poco de, al final, precisión y puntería más allá de que requería un trabajo en equipo importante. De hecho, pues será utilizado, aparte de como un esparcimiento, como un método de entrenamiento militar, de ahí que fuese practicado Ostras. por los Cuidado, soldados, ¿no? cuidado, cuidado. La verdad es que es un deporte que comparte muchísimas similitudes con el fútbol, partiendo de la base que ya hemos señalado de que únicamente está permitido el juego con el pie, que durante un periodo posterior, en torno al siglo VII, VIII, ya después de Cristo, o sea, se practica desde el siglo III antes de Cristo, más o menos, son las primeras menciones. Hemos visto que casi 1000 años después, o más de 1000 años después, lo que se produce es un cambio del balón. De hecho, son los chinos los que primero existen documentación respecto a la práctica de este deporte con una pelota de aire.
que hoy día la pelota es de aire, está hinchada, ¿no? Pues era, en este caso, de aire caliente. Y durante este periodo que se conoce como dinastía Tang, para nosotros, bueno, pues un poco hablar de dinastías en China es un poco, se nos escapa, la verdad, por una formación quizás excesivamente europeocentrista que tenemos de nuestros estudios históricos. Pero bueno, ya en el siglo VIII, en China se produce lo que anteriormente o lo que posteriormente se va a producir en Inglaterra casi un milenio después, que es la codificación de algo que se concibe como fútbol. Y de hecho adquiere dos modalidades a partir de entonces, entre el siglo VII y IX, ¿vale? El Sukiu y la Baída. Esto es la primera, el Sukiu, que es la primera variante, es un deporte única y exclusivamente relegado a lo que es el ámbito cortesano con carácter exclusivo, es decir, embajadores, suelen jugarse partidos pues, para conmemorar un evento importante dentro de la familia imperial o el cumpleaños del emperador o alguna cuestión relacionada pues, más con el cotidiano funcionamiento de la corte que con lo que podemos entender como un campeonato, una liga, etcétera. Diríamos partido privado. Y luego ya la Baída sí que diríamos, es el primer deporte del que tenemos constancia que constituye un fenómeno de masas en China, con profesionales que se ganan la vida practicando este deporte, con una liga y perfectamente dictaminado todo desde el punto de vista reglamentario. Es decir, si no tenemos fútbol en la China medieval, pues tenemos algo que es total y absolutamente parecido, salvo por la cuestión de las porterías y por los jugadores, porque normalmente este deporte era practicado por equipos, se ponían equipos entre 12 y 16 jugadores, variaba el número, ¿no? Y como digo, sigue evolucionando este deporte, ¿vale? Durante los siglos X-XIII, que es el periodo que se conoce como la dinastía Song, y aquí ya, dentro de esa Baída que hablábamos, puede ser un partido que se dispute a más goles o algo que le encantaría a Guardiola, que es simplemente con la posesión de la pelota. Oye, ¿cómo se medía la posesión de la pelota? Porque dices, jolín. Pues la verdad es que no he conseguido verlo del todo claro. Supongo que sería por tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, el equipo que más tiempo tuviese la posesión de la pelota durante el partido, pues era el que... Pero difícil medirlo, ¿no? En aquella época, igualmente, aunque estés ahí con... Bueno, el reloj de sol, sí. yo supongo que existiría, el reloj de arena ya existía desde tiempos remotos, ¿no? Entonces, pues no sé, habría algún sistema, ¿no? Y bueno, pues cada equipo tenía sus colores, los capitanes en vez de un brazalete llevaban un sombrero y la verdad es que, bueno, pues había pingües beneficios para los que los practicasen y sin embargo, pues ya vemos que es un deporte que tiene un apoyo popular terrible durante muchos siglos y termina por extinguirse durante la dinastía Ming, más o menos lo correspondiente a la época moderna nuestra, entre los siglos XIV y XVII, ¿no? Sí, qué duro, sí, qué duro. Un deporte que tuvo un predicamento de 2000 años de práctica. O sea, el fútbol actual hay que pensar que tiene poco más de 150 años. Nos aproximamos poquito a poco hacia los 200. Pero vamos, está en pañales en comparación con este Cuyu, ¿no? Oye, te voy a decir que bueno, que espero que nos salgan los jugadores con un microchip incorporado antes que pronto, o sea, antes que tarde, porque parece que va por ahí la cosa, con un pinganillo para que den instrucciones, ¿no? Que eso también se ha hablado, pero bueno no nos vamos a liar ahí todo, porque si no acabamos aquí. Eso pero se ha probado en el ciclismo y la verdad es que ha restado muchísima emoción. Por eso. Pero lo bonito del deporte,
en general y del fútbol en particular es que haya errores. Si no sería un deporte aburridísimo, no habría goles. Es un deporte humano. Y Nosy Ross nos dice, tenían a dos señores chinos ahí con los relojes de arena. Solo de imaginarlo ya es fascinante. Parece a Nosy Ross fascinante esto. Si te parece, vamos a avanzar porque ya empezó el partido. Querrás verlo. Bueno, tranquilo, Javier. No Y hay prisa. El partido se decide en la segunda parte. La primera condiciona, pero la segunda es la que determina. vamos a ir con el Mediterráneo. ¿Te parece bien? Vamos a Me parece avanzar genial. en Grecia y Roma, nuestras queridas Grecias y Romas. Aquí cómo se disputaban estos encuentros, qué elementos había, quién jugaba, quién no jugaba. Todo tenía un valor de ocio o había alguna simbología, había algo más. Pues mira, vamos a hablar de dos modalidades de juegos de pelota. Uno perteneciente o característico de la Grecia clásica y otro de Roma. Si bien este segundo, pues como muchas cuestiones de la sociedad romana, pues tiene su base en Grecia precisamente. Allí existían una multiplicidad de juegos de pelota, ¿de acuerdo? Si bien el que más o el que compartía un mayor número de características con el fútbol actual se denominaba episquiros y es un fútbol, una especie de protofútbol, por decirlo así, que ha sido reconocida por la FIFA como uno de sus parientes lejanos, ¿no? Mencionado por Antífanes ya en el siglo IV antes de Cristo. Jolín. O sea que es, desde el punto de vista cronológico, un pelín anterior al Cuyu que mencionábamos, ¿no? En China. Era un juego que se practicaba por dos equipos opuestos, formados cada uno por 12 o 14 jugadores, que debían de lanzar la pelota con la que se jugaba, que normalmente estaba pintada en colores que se viesen a distancia, por encima de la cabeza de sus oponentes, porque aquí no existía una red, sino que existía un espacio hacia el cual había que llevar la pelota, que por otra parte es una de las modalidades que utilizamos los entrenadores a la hora de planificar los entrenamientos. Es decir, hay veces que la tarea está orientada a llevar el balón a la propia portería o a defender un espacio determinado o a atacar un espacio determinado. Esto proviene pues de la Grecia clásica, podemos decir que de la más remota antigüedad, ¿no? El campo se delimitaba como en tres zonas, una central dividida por una raya, pues como una especie de voleibol, ¿no? Yo lo veo. Y luego cada equipo ocupaba un espacio y detrás de cada equipo se situaba otra raya blanca, que era precisamente donde no podía entrar uno de los miembros del equipo para proteger, para, diríamos, interceptar el balón. Ahí es cuando se conseguía el punto, ¿no? Cuando alguien incurría en esa zona y, por lo tanto, pues el equipo contrario, que había sido capaz de mover la pelota hasta allí, pues conseguía el punto. Yo creo que comparte ciertas similitudes con el voleibol, porque en este caso también se permitía jugar con la mano. De hecho, era un juego que tenía un notable componente lúdico, pero también era practicado por los militares. Concretamente en Esparta había una modalidad que era especialmente violenta, como la propia sociedad espartana, ¿no? Y se permitía un elevado uso de la violencia. Y como curiosidad, hilando con lo que hemos anteriormente tratado, que es el tema de la mujer, normalmente era un deporte que era practicado por hombres, los partidos, pero también cabía la posibilidad de que fuese mixto, es decir, no estaba cerrada su práctica a las mujeres. Y sabemos que se practicó hasta un momento muy tardío, es decir, concretamente el teólogo cristiano Clemente de Alejandría menciona que en el siglo III después de Cristo todavía existían partidos de este deporte, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que vamos a ver ahora que en Roma existe otra modalidad, este juego debió tener predicamento en tanto en cuanto pues siguió practicándose, sobre todo en la parte más oriental del imperio, claro. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, jolín, Aitor, hay un... Es inabarcable, como bien decías. Es que es inabarcable todo este tema. Muy Es para amplio. hacer muchos programas. Vamos, si te parece, de Grecia a Roma, esos espejos, esos espejos que existen, esas rivalidades Sí. que hay. Cómo era en Roma, Aitor? Pues mira, también hay una multiplicidad de juegos de pelota, pero el, diríamos, precedente o el sucesor, mejor dicho, del Episquiros se denomina Arpastum.
en latín. Y se jugaba con una pelota de dimensiones más pequeñas, no con un folis o balón, que también se utilizaba en otros juegos. En este caso, la pelota en el mundo romano disminuye sus dimensiones y también conserva ese componente de práctica militar, en tanto en cuanto los testimonios más importantes los conservamos precisamente en el ámbito castrense, ¿no? Haciendo alusión a esa práctica habitual de este deporte por parte de los legionarios, pero no con exclusividad, porque, por ejemplo, Cicerón narra una curiosa anécdota, no tan agradable para el que la sufrió, que es que, bueno, pues él hubo de asistir a un juicio como consecuencia de la muerte de un ciudadano romano mientras era afeitado en la barbería, puesto que penetró una pelota por el cristal y lo mató. O sea, con tan mala suerte de que le dio al barbero en la mano y degolló al cliente Bueno, en es que medio esto del... es ¿no? carambola. La verdad es Madre que es mía, mala suerte, pero muy bueno, o mala. sea, es una anécdota verídica que cuenta Cicerón, ¿no? Como jurista reputado que es. Y diríamos la conexión más directa entre el mundo clásico, Grecia, Roma, y el fútbol actual es que son los legionarios de Cayo Julio César, que en el año 43 a.C. realiza su primera tentativa de conquista sobre las Islas Británicas, quienes lo introducen allí. Hay aquí controversia, porque evidentemente esto no es nada sencillo de dilucidar. Bueno, el fútbol viene de este juego, ¿no? Al final vemos que son prácticas, podríamos decir, intrínsecas a la sociedad. El jugar con algo esférico debe ser algo que está ahí en la psiquis de los hombres y de las mujeres y nos fascina, ¿no? Entonces, es difícil determinar de dónde exactamente viene. Vemos que hay influencias varias y que son fenómenos análogos que nada tienen que ver. Pues no hay una interconexión directa entre Grecia y China, pues en la antigüedad existían circuitos de conexión, pero muy limitados, fundamentalmente comerciales. Entonces, es muy difícil pensar que el Cuyu provenga del Episquiros o del Adpastum. Claro, pero No, esto pasa quizás también, pudiese tener influencias, también pero pasa con el tema de las pirámides. Me río porque me tengo que reír, ¿no? De cuidado, que hacen pirámide los dos, cuidado, que se sientan los dos. Es que, bueno, pues es este tipo de cosas que uno no entiende, pero luego es verdad que hay algunos propagandistas claro, que lo emplean para cosas raras de misterios. es que hablando precisamente de pirámides, los mayas también jugaban a un juego que se llamaba Potapoc, que era una especie de precursor también del fútbol. En Oceanía existía el Mark Rock, que era un juego similar a lo que, o antecedente del actual fútbol australiano, ¿no? Algo más cercano al rugby. Existe en Japón un juego que se conoce como Kemari, que también se juega en unas dimensiones y en unas características muy similares a los que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, no es tan lineal como nos gustaría o como le gustaría a alguien que estudia, puesto que esto es apasionante. Y ya yéndonos a los antecedentes más directos, por decirlo así, situados en la Europa tanto continental como en las propias Islas Británicas, existe un precedente común a ambas, es decir, a la Europa continental y a las Islas Británicas, que es francés en origen, se denomina Soulé, es un juego que incluso puede tener raíces de época celta, o sea, un juego que con amplio predicamento ya en la Edad Media, y que se practicaba normalmente con una vejiga de cerdo rellena de heno a modo de pelota, o unas telas enrolladas o una bola de madera, y consistía básicamente en llevar la pelota por parte de mucha gente, ¿vale? Aquí ya degenera, ya no es ese deporte bien reglamentado que por una parte tenemos en China y por otra tenemos en Grecia y en Roma, sino que, bueno, pues deriva en una especie de marcha
comunitaria, ¿no? Con una pelota de por medio en el que, bueno, pues nos quedamos nosotros y el pueblo de al lado, o los vecinos, o este pueblo y el otro contra este otro pueblo para darnos de hostias, y existe una pelota de por medio, y si somos capaces de llevarla de un punto a otro, pues Ancha, fenomenal. ancha es Castilla. Efectivamente, ¿no? Porque esto además podía ser llevar la pelota de un pueblo al otro, a través del bosque, a través del Ah, lago, bueno. o sea, era eso un poco cachondeo, ¿no? Que precisamente es algo, una tradición que recoge el denominado fútbol de carnaval o Shrove Tuesday Football, que su nombre deriva precisamente de una práctica muy parecida que se desarrolla en Inglaterra, al menos que tengamos constancia desde el siglo IX, y que convoca a todas las fuerzas vivas del pueblo, por decirlo así, en el martes de carnaval, previo al inicio de la cuaresma, para ser capaces de llevar, en este caso ya no es como en el sulé, que es una pelota muy liviana, sino ya una pelota pesada, incluso a veces una piedra, ¿no? Una piedra de estas que se levantan en el País Vasco. Pero eso hace daño, Pensemos eso en hace algo daño. similar. Sí, y tenía que ser compartido el peso por varias personas, ¿no? A las cuales les podían pegar, bueno, pues le podían hacer todas las putadas que nos podamos imaginar y más, para precisamente evitar que llevasen la pelota, en este caso, entre un molino y otro. Solía ser los hitos marcatorios. Como máximo podía haber incluso 1 kilómetro de distancia entre ambos, y llevaban pues la pelota de un lado al otro, y bueno, te puedes imaginar lo que allí había, todos vestidos para la ocasión, claro, disfrazados, pues imagínate, la cerveza pues corría profusamente, porque era una celebración, un acontecimiento comunitario, y al final pues la monarquía británica tiene que tomar cartas en el asunto, porque incluso llega a haber muertos. Madre O mía. sea, que era una cosa seria. Las cosas se desmadraban, y claro, eso eran una especie de hecho se conoce como mob football, es decir, como pues eso, el deporte de las masas, o sea, algo totalmente que era aborrecido por la aristocracia, que precisamente es luego la que recupera el fútbol, como hemos dicho, en el siglo XIX. Pero en Italia se produce el fenómeno contrario, quizás auspiciado por esa herencia romana que existe, por esa herencia clásica, ¿no? Y se desarrolla lo que conocemos como calcio florentino, que se reglamenta en 1580, es decir, siglo XVI, y que es un juego que más o menos violento, ¿de acuerdo? Porque se podía jugar con las manos, se podía jugar con el pie, se permitía un grado de violencia bastante alto, ¿no? Mucho más importante que en el rugby actual, para hacernos una idea, pero ya estaba reglamentado, en tanto en cuanto existía un espacio que solía ser pues ovalado, como una plaza, normalmente de hecho se jugaba en las plazas, un terreno de juego de arena, 2 equipos enfrentados por 27 jugadores, cada uno con sus colores, sus insignias y demás, y aquí sí ya hay una reglamentación en cuanto al tiempo, que son 50 minutos, y hay 8 árbitros, uno principal, 6 jueces de línea y un maestro de campo, ¿no? Buen Y el tinglado, ¿no, ganador era Aitor? el equipo... Perdona, Javi. Buen tinglado. Sí, no, ahí no era por árbitros, parece un partido de la Champions. Y el ganador pues era el equipo que conseguía efectivamente más puntos. Y lo que sí, la influencia que sí que ejerce el calcio florentino, lo que luego va a ser el fútbol o el prefútbol en Inglaterra, es que es un deporte aristocrático, ¿vale? Normalmente lo practicaban pues o los pudientes o incluso los papas. De hecho, en el Vaticano hay informaciones que narran, aparte de una ferviente afición por parte de algunos pontífices, algunos partidos especialmente duros en este sentido, ¿no? Y el calcio florentino se practica en la actualidad. Es algo que recupera el régimen de Mussolini en los años, de los años 20 en Italia, y actualmente, pues en julio, en Florencia, se juegan partidos durante 3 semanas, y hay varios equipos, y bueno, pues hay una especie de liguilla, y
gana más partidos, pues es el campeón. O sea, en ese caso de Mussolini es la apropiación del fascismo de elementos de la antigüedad, Por bueno, supuesto, de sí, la sí. época moderna en este caso, claro, que fíjate, con Tomás Totalmente. Aguilera también este tema seguro que también nos puede aportar cosas interesantes. Pronto ahora toda la mesa, ya no es tertulia, ahora es la trastienda del café. Muy bien. Oye, Aitor, ¿algo más en el tintero sobre este tema que nos quieras comentar? Yo alguna pregunta sí te puedo hacer. Dime. Claro, dices, bueno, es socio, porque es socio, pero también te he escuchado, ¿no?, que en ciertos momentos era por ocasiones especiales bueno, también el tema de los colores. Yo no sé si hay algo más aparte del ocio, algún tipo de simbología, algún valor más, que no es poco el ocio, obviamente, no estoy aquí, pero algún valor más. No sé exactamente, Aitor, ¿cómo se hacía esto? ¿Quedaban o había algo? Bueno, has hablado de ligas también organizadas, pero ¿qué sentido tenía? Pues dejando aparte el Cuyu, del que hemos hablado, que es Sí, ya un deporte profesional, ¿eh? Podemos decir que tiene tres elementos básicos. Uno, un componente de pertenencia a una determinada clase social, aristócrata o pueblo llano, por simplificarlo mucho. Dos, un componente, diríamos, de entrenamiento, como diríamos, complemento a otro tipo de entrenamientos en el ámbito castrense. Y luego, por supuesto, un componente identitario fundamental, sobre todo a partir de la Edad Media. Y es decir, estamos hablando aquí de deportes en los que participa todo el pueblo, y en los que nos vamos a enfrentar al pueblo de enfrente. Es decir, el llevar esa pelota es reivindicarnos como colectivo frente al otro, y el trabajar todos como comunidad para superar al rival, que es la comunidad. Y además aquí es que no hay reglas prefijadas. O sea, estamos hablando de superar a la comunidad en toda la extensión del término. Es decir, que si le tengo que dar de puñetazos o apalearlo hasta la muerte, lo hago y punto, porque madre está mía. permitido en el marco de un deporte. Y es que eso es así, o sea, normalmente derivaban en enfrentamientos entre los pueblos, ¿no? Eso de tirar al pilón o al río. Bueno, aquí iba mucho más allá. Y el componente de la violencia, de hecho, motivó que durante siglos, en periodos determinados, estuviese prohibido el fútbol de carnaval en Inglaterra, porque aquello era un desmadre, moría gente. Y sabes perfectamente, Aitor, también que en carnaval pasaban estas cosas. Aparte No, del no, fútbol de claro, carnaval, pues que eso era la locura máxima. Bueno, Peter Burke además tiene algún libro muy interesante de la época moderna y pasaban estas cosas y que si sí, muertos, que sí, o si sea, cabezas rotas, que en fin, que era una locura. claro, totalmente, o sea, era algo descontrolado y que con la excusa de la pelota, pues se desataban otro tipo de pasiones, porque al final la pelota, yo veo que en estos juegos, sobre todo medievales, que estaban muy poco reglamentados, pues era una excusa para, bueno, pues para dirimir toda serie de disputas que hubiese allí entre rivales, incluso entre compañeros del mismo equipo. Ojo. Porque claro, si yo al vecino que tengo enfrente me cae mal y estamos jugando en el marco de un partido en el que todo vale, pues Ah, oye, si le tengo que romper la pierna, se la voy a romper. Así madre de mía, claro. madre mía. Tampoco O hemos sea cambiado que, tanto. A ver, no así, pero cuidado, ¿eh? Cuidado. bueno, sí que es verdad que o sea, el grado de violencia permitido en el fútbol ha ido disminuyendo y es una cosa que el fútbol, denominado el fútbol moderno, ese fútbol de post-noventero, por decirlo así, creo que hay un grado de tolerancia mucho menor hacia no solo la violencia dentro de lo que es la estricta práctica deportiva, sino en lo que es el entorno, ¿no? La afición, en el fútbol base padres y demás, que creo que es positiva y creo que ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Que tenemos que caminar hacia un fútbol pues en el que predomine ese componente lúdico, porque hasta ahora yo creo que ha predominado en muchas ocasiones, todavía sigue predominando única y exclusivamente
competitivo, ¿no? Es decir, el que propicia todas esas situaciones de violencia. No, sobre todo me refería a las aficiones, a algunos sectores de las aficiones, más que a los futbolistas en este caso, ¿no? Que hemos visto pues que se dan de sillazos. Mira, la del Betis se pegaron el otro día, los del Betis, por ver quién llevaba el megáfono. Sí, los mismos, o sea, dos digamos, dos facciones, ¿no? De aficionados del Betis, pues se pegaron y por llevar el megáfono. Cosas, ¿no? Pues esas cosas, pues que poco a poco, pues bueno, la violencia no sirve para nada y hay que empezar a acabar con ella, con la violencia. A erradicarla con la violencia. Que bueno, muchas gracias, Héctor, que te voy a dejar con el partido. Ya hablaremos de más cosas, ya hablaremos de más cosas, pero bueno, yo creo que ya está. Buena lección magistral del señor profesor Héctor Fernández que hemos recibido en el ámbito futbolístico, el prefútbol, es muy interesante. Sí, bueno, los antecedentes históricos del fútbol, sí, espero que se haya entendido y que bueno, que nos ayude un poco para acercarnos a esta realidad del fútbol que a veces pues pensamos que es algo muy sencillo y que no, que es algo muy complejo y que tiene múltiples implicaciones históricas. El chat. Muchos puntos de vista. El chat. Nos escribe Nosirros. Si las aficiones son como son y los padres y las madres en las competiciones infantiles a veces olvidan las formas. Uy, si solo fuesen en las infantiles y más abajo, que es peor. Porque las infantiles, bueno, pues ya son 11, 12 años, 13, pues los chavales ya tienen un poquito de capacidad y dicen, ostras, pues mi padre me está avergonzando, pero en partidos de benjamines o de alevines, que son chicos mucho más, chicos y chicas, porque afortunadamente cada vez hay más chicas que practican el fútbol, pues que se pegan allí a gritar y tal. Es que esto no se entiende. Que en esas edades lo importante es divertirse. O sea, ahí sí que tiene que predominar el componente lúdico total y absoluto. Te felicitan por el chat, por lo que lo has explicado todo muy bien, muy clarito. Así que también te doy la enhorabuena porque es un tema también complejo, son muchos puntos que a tocar. El tema del fútbol chino también, las dos, la dualidad, en fin, una locura. Aitor, de verdad, te dejo con el partido. Cuídate mucho, amigo, y dentro de poco nos veremos. Javier, nos vemos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós.